De acuerdo, pues retomamos la sesión. Recuerdo sobre el factor del cambio climático en las migraciones, ¿no? Entonces, esta segunda parte hemos dicho que la vamos a dedicar sobre todo ya al tema normativo, si bien vamos a verlo de manera tranquila para que se entienda y se comprenda bien. Vamos a ver normativa de cambio climático por un lado y por el otro lado vamos a ver normativa ya de derecho internacional de los refugiados, que nos detendremos quizá un poco más. Bien, aquí nos vamos a referir sobre todo a textos normativos, así que voy a referirme a unas pocas de ellas muy importantes para la comprensión de este tema. Así que digamos que nos referimos por un lado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue firmada en el 1992 en Río de Janeiro, pero tiene, digamos que tiene un largo recorrido hasta que se firma. Quizá algunos de vosotros recuerde la Declaración de Estocolmo, que cumple este año, 2022, 50 años, sobre, digamos, los derechos en el medio humano, ¿no? El medio ambiente, el medio humano. Esta Convención Marco va a establecer las bases regulatorias en el seno de los países del Estado de Naciones Unidas, también los firmantes, para regular el cambio climático, que va a ser muy importante. Si bien esta establece los mecanismos, la siguiente que se aprueba, que es el Protocolo de Kioto del 97, va a ser la que va a establecer ya las obligaciones para los países, para los estados, obligaciones, por ejemplo, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, muy importante. También hay que recalcar que en esta Convención Marco de Naciones Unidas se crea la Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes, seguro que os sonará, es el órgano supremo que va a supervisar que se cumple con lo regulado en esta convención y este protocolo. Si bien decimos que algunas de ellas son vinculantes para los estados, bien otras no, pero sí es cierto que aquellos estados que han firmado esta convención marco pues tienen una obligación de velar por su cumplimiento, de la que se va a encargar, digamos, esta conferencia de las partes, que se reúne anualmente, desde el 95, que fue la primera, en Bonn, se han celebrado ininterrumpidamente. La última ha sido la de este año, la de Glasgow, que seguro que sonará. De todas estas conferencias de las partes, ¿por qué hablo de la conferencia de las partes si es cambio climático y no sobre migraciones? Es cierto que si uno va a la ley, a la normativa, no se menciona en ningún momento las migraciones. Pero es a raíz de la conferencia de las partes, en el año 2010, las que se celebran en México, que va a ser el primer momento que en el seno de Naciones Unidas, en el ámbito del cambio climático, se va a vincular migraciones con cambio climático. Acuerdos de Cancún, sobre todo. Después, posteriormente, por ejemplo, en los acuerdos, la conferencia de las partes de Fiji, pues ahí incluso en esa reunión que se lleva a cabo anualmente entre los delegados de cada estado que forman parte de esta convención de cambio climático, pues propusieron incluso la creación de un estatuto de refugiados para las personas que migran como consecuencia del cambio climático. Ya estamos viendo que se está moviendo algo muy importante, tener en cuenta esto. La conferencia de las partes lleva a cabo esa transformación de la normativa, interpretación, actualidad. Se está actualizando, digamos, porque la normativa es laxa. Pero este órgano lo que viene a intentar es, vamos a ver la dinámica que se está llevando a cabo, ¿no? Que hemos comentado antes que es bastante alarmante respecto a las migraciones climáticas que se están produciendo. Total, también hay que detenerse, muy importante, es el Acuerdo de París, de 2015. Este es el primer acuerdo vinculante que se firma en el seno de las Naciones Unidas en materia climática para los Estados miembros. Porque digamos que introduce una herramienta que digamos que puede ser novedosa, que son las contribuciones voluntarias. O sea, cada país se ha puesto un límite de no se puede superar 1,5 grados sobre la temperatura actual que existe. Pues digamos que cada país firmante del Acuerdo de París, ellos mismos proponen
¿cómo no van a desfasar ese 1,5 grados de las contribuciones que cada año emiten como consecuencia de la quema de combustibles fósiles? Entonces es importante también tenerlo en cuenta. También tenemos la conferencia que se celebró en Madrid, si bien la compartió Chile-Madrid en 2019, también se trató este tema, sobre todo de creación de mecanismos de ayuda para las personas que se movilizan y se desplazan por temas de desastres climáticos, naturales, etc. No es tanto la figura per se de que migra, sino cómo asistimos a esa persona que se ha desplazado. La última que se celebró fue la de Glasgow, este año, en 2022, la COP26, y realmente novedades respecto a este tema no ha habido. Se esperaba algo más, pero sí es verdad que continúa esta ayuda de poder asistir económicamente a estas personas que, como sabemos, vienen de los países más desfavorecidos. Globo norte, globo sur económicamente más débil, el que se lleva los peores efectos del cambio climático. Bien, si pasamos ya, podemos ya referirnos. Una vez que tenemos la relación cambio climático y migraciones, hemos visto normativa de cambio climático, podemos hablar de estas personas que son expulsadas de su hábitat como refugiados. ¿Podemos catalogarlos así? Pues bien, ahora quiero que nos fijemos en esta gráfica que se ve unos círculos, que es bastante ilustradora. Bien, la definición de refugiado viene recogida en la Convención de Ginebra de 1951. Aquí se define lo que es un refugiado. Ahí podemos ver, digamos, los motivos. Encontramos opinión. Claro, quedaros con el que está el círculo de dentro, sobre todo. Opinión política, raza, grupo social, religión, nacionalidad. Hay que tener en cuenta que no son los únicos elementos de la definición de refugiado. Es necesario tener fundados temores, que es un elemento subjetivo, que son muy importantes. Después tenemos que tener en cuenta que la persona debe solicitar el asilo fuera de su país de nacionalidad. Y por último, tenemos que tener en cuenta de que esa persona, como veis, tiene que alegar esos motivos que están ahí expresamente delimitados. Originariamente, la Convención de Ginebra estaba limitado a los acontecimientos antes del 51, es decir, los que se producen en la Segunda Guerra Mundial, que dejaron unas consecuencias catastróficas. Pero, como consecuencia de los futuros conflictos que se van a llevar a lo largo del mundo, porque esto estaba específicamente delimitado geográficamente a Europa, se va a ampliar y se puede aplicar a todo el mundo. En el 67 se firma el protocolo adicional que viene a establecer lo que yo digo. Se borra la limitación geográfica y la limitación temporal. Pues bien, eso que veis a continuación son diferentes convenciones regionales de diferentes organizaciones internacionales. Tenemos el principio de Bangkok, que introduce el origen étnico y color como motivo de persecución. Novedosas son la Convención de la OUA, es decir, la Organización por la Unidad Africana del 69, y la Declaración de Cartagena del 84, porque ahí introduce un elemento que son circunstancias que perturben el orden público o violencia generalizada. Porque es cierto que la cuestión climática no la encontramos ahí. Si queremos hablar de refugiados climáticos, tenemos que encontrar un nexo causal. Raza, grupo social, nacionalidad, religión, no tiene nada que ver con el tema climático. Sin embargo, estas convenciones regionales de África y Latinoamérica introducen esa circunstancia que perturbe el orden público, pues puede estar relacionado con una catástrofe climática, fenómeno extremo, un huracán, que son muy frecuentes sobre todo en América Latina, Honduras, esos países. Dicho esto, el problema que tiene la Convención de Ginebra es que adolece de un elemento supervisor. Antes hemos dicho que la Convención Marco de Naciones Unidas tenía la Conferencia de las Partes, que se reúnen anualmente y pues van controlando, van verificando que se cumpla lo que está ahí establecido. No ocurre lo mismo con la Convención de Ginebra, porque aquí no hay un órgano supervisor. Digamos que aquí el que acepta que una persona sea considerada refugiada son los estados firmantes. Los estados tienen su criterio, ellos evalúan la solicitud individualizada de cada uno de los solicitantes que le llegan a su país
y deciden si se la admite o no se la admite, siempre aplicando esta convención. Es cierto que a muchos os sonará ACNUR, ¿no? Realmente ACNUR, ¿qué es ACNUR? ACNUR es una agencia para las Naciones Unidas sobre refugiados, pero esta agencia, digamos que sus recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. Los estados pueden seguirlas o no seguirlas. Al fin y al cabo, digamos que la convención, el ACNUR, asiste, colabora con los estados firmantes de esta Convención de Ginebra, porque hay estados que no la han firmado, tienen sus propias regulaciones, pero los estados firmantes tienen que velar por ella. Y ACNUR también se encarga de recomendaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que, bueno, que el concepto se queda un poco anclado, ¿no? Anclado en la época en la que fue desarrollada, en el 51, porque hoy en día pues, puede haber persecuciones por otras cuestiones. Violencia de género, cuestión climática. Así que, en resumidas cuentas, la idea que vengo a recalcar aquí es que se abre un abanico de posibilidades gubernativas, normativas. O sea, está viendo realmente, pues eso, decimos que una gran corriente doctrinal para que tanto gubernativamente como normativamente se incluya cada vez más la cuestión climática en la migración. Así que, por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.